Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de que conozco a mi Padre y pues en esta serie nos damos cuenta si de verdad le conocemos o es que decimos y hablamos de Él, pero que estamos bastante distantes. Y estamos compartiendo sobre la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó después del Sermón del Monte. Y ya hemos visto lo que es Padre nuestro que estás en los cielos, y ahora estamos en santificado. Santificado sea tu nombre. Y ya miramos en el capítulo anterior cómo necesitamos tener esa vehemencia, esa pasión, esa ardentura para poder buscar de su presencia. Porque en la presencia de Él es que está todo bienestar. Y entonces, si tú te corres unas cuantas páginas del Salmo 63, que era el que estábamos tratando, y vienes conmigo aquí al Salmo número 69, en el versículo 30, porque lo importante es encontrar cómo hacerlo. En el capítulo anterior te estuve mencionando algunas cosas, conforme a la Escritura lo fue anunciando, pero David, que era un especialista en esto de buscar el rostro del Señor y cómo hacer para que Dios le hablara, narra aquí en el Salmo 69, versículo 30 de esta manera: con cántico alabaré el nombre de Dios. O sea que cuando él se refería al nombre de Dios y que un hebreo sabía que Dios era la respuesta para su necesidad, y que de acuerdo a la necesidad él clamaba con el nombre con que Dios se había hecho manifiesto, pues entonces él está hablando de alabarle a ese nombre del Señor. Y dice que cuando él clame a ese nombre, lo va a hacer con acción de gracias. Y luego sigue la palabra le exaltaré. Hay aquí tres cosas importantes en la búsqueda del rostro del Señor. Primero, pues ya mirábamos en el Salmo 65, que nos estaba hablando de estar en primer lugar temprano, de madrugada, o buscarlo en afán de primer momento, y hacerlo con un deseo permanente, con esfuerzo, con interés, con preocupación, con vehemencia. Y entonces él aquí comienza a explicar cuando él lo busca, de qué manera y cómo lo hace. Alabando el nombre de Dios. Por cuanto él conoce a su Padre, es como tú ir a tu Padre y decirle: Padre, estoy tan agradecido por cuanto tú te interesas en mi estudio, en mi universidad, que estando aún casado tú estás pendiente de que mi estado de ánimo esté bien, de que mi familia esté bien, me estás platicando sobre mis cuentas, sobre mis cosas, estás interesado en que a mí me vaya bien. Entonces el hijo le está respondiendo: Padre, gracias porque tú haces esto conmigo, estás pendiente en este lugar, estás atento a que yo haga bien, a que yo me forme bien, a que yo hable bien, a que yo accione bien. Entonces, está alabando con canto eso que él conoce del Padre que hace bien. Y entonces la gratitud que él coloca en esa alabanza o en esa adoración para el Señor es con agradecimiento. No solamente le honra su nombre, su capacidad y su poder como Padre, sino que le agradece juntamente con eso. Entonces, buscar a Dios para exaltar su nombre, llevando agradecimiento por lo que Dios, Papá, Padre, hizo por nosotros, mencionando cómo lo que Él había prometido en su nombre, hacer en su nombre, es una palabra fiel que se cumplió, sino que le damos gracias por cuanto la hizo, la está haciendo o la va a hacer. Y entonces, después de buscarlo para honrarlo y glorificarlo de esa manera, exaltando su capacidad, su poder y dándole gracias,
Dice que después de hacer esas tres cosas, David habla de sus experiencias con Dios y dice, y con cántico le alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Y cuando David está escribiendo esto, él sabe bien lo que está hablando. Porque si tú vas a, vamos a mirar Números, capítulo, vamos a ver, creo que es número 6. Esto es algo que vamos a tocar próximamente, creo, pero bueno, vamos a adelantar un chispito. Número 7. Números capítulo 7, hablando de los sacrificios y las ofrendas que se hacían agradables al Señor para adorarle, para exaltarlo, para llamar su atención. En aquel tiempo se preparaba un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto. Y este holocausto era de aceptación, porque el macho cabrío era por los pecados, y después venían las ofrendas de paz, que la ofrenda de paz contenía el encabezamiento de un buey. ¿Y por qué un buey? Porque un buey representaba la fuerza laboral. Cuando ellos sacrificaban un buey a Dios, le estaban diciendo al Señor que lo más valioso con lo que ellos trabajaban, con lo que se rompía la tierra, se lo estaban sacrificando al Señor, dándolo al Señor, porque sabían que el Señor le iba a dejar un mejor buey o una mejor manera de cómo él producir. Y cuando se está hablando del novillo encabezando la ofrenda de holocausto para llamar al Señor, para ser aceptos a él, cuando David está hablando en el Salmo de estos dos animales, en el Salmo número 69, y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo, David está clamando por las ofrendas de paz que se hacían para agradecer lo que se había recibido, o ofrenda de paz mecida para clamar a Dios por la bendición que él tenía para ellos. Por eso fue que cuando Salomón hizo el holocausto, que lo hizo encabezado con bueyes, le dijo al Señor, mira, lo más poderoso que me has dado en este reino, que es con lo que se produce para poder conquistar bienes, tener graneros, labrar la tierra y ser nosotros gente productiva y almacenar riquezas, te lo vamos a sacrificar a ti. Y cuando él sacrificó la fuerza laboral, lo que le iba a dar la riqueza a él en su reino, y lo colocó delante de Dios, llamó tanto la aceptación de Dios su sacrificio, que Dios lo llamó esa noche y habló con él. O sea que el novillo era para una ofrenda de aceptación a Dios, pero hacer una ofrenda con un buey significaba reclamarle al Señor la paz, si se mecía la ofrenda, y si se daba sin mecer era agradecimiento por haberlo recibido. Cuando David habla en este Salmo 69, y está colocando que a Dios le agrada más que sacrificarle el novillo para llamar su atención, para que él responda y ser aceptos, para poder empezar a hacer el sacrificio por el pecado, que es el del macho cabrío, y después hacer las ofrendas de paz o paz mecida, por la bendición recibida, o la que se va a recibir, o la que se está reclamando. Él está diciendo, mira, es más excelso, se mueve más el corazón de Dios que preparar la ofrenda para aceptación, y la ofrenda por la paz que nos ha dado, o por la paz que está por venir, la prosperidad que nos va a dar, es más importante que este sacrificio, que inclusive lo mandó el Señor, es más valioso para Dios que nosotros le estemos buscando desesperadamente en los mejores tiempos, no en los que sobran, de madrugada, pero con ese fervor de primera hora, buscarlo a Él para cantarle, para hacer alabanza a su nombre,
Porque esto que se hace de buscar a Dios para alabarle a Él como Dios, siendo Padre, sabiendo que a Él, mi Padre Dios, le fascina, le encanta que yo haga esto, y cuando yo lo esté buscando, alabando su nombre, su poder, su gracia, su misericordia, su bondad, la paciencia que tiene conmigo, la bondad, la capacidad de esperarme, de verme crecer, de verme desarrollar. Cuando yo le doy gracias por todas estas cosas, también lo estoy exaltando como mi Dios. Lo exalto como Padre, por la misericordia, por la compasión, por la paciencia, por el tiempo que dedica para que yo pueda entenderlo, cómo se sacrificó a Él mismo para que yo pueda llegar a este punto de poder entenderlo, de poder ser llamado hijo. Cuando yo comienzo a agradecer todo esto, comienzo a exaltarlo, buscarlo con canto de alabanza. Que el canto de alabanza conlleve acción de gracias por lo que Él es como Padre. Haciendo eso, exaltamos a nuestro Padre Dios. 3 cosas nombra David y dice que son por encima de los sacrificios de aceptación, de paz o de paz mecida que Él pudiera hacer para el Señor. Y dice, y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey, ya te expliqué lo que es, o de un novillo con cuernos y pezuña. Todavía sigue prevaleciendo. No toca a David aquí el sacrificio del macho cabrío que era por el pecado. Toca el de aceptación a Dios, llamar la atención de Dios, y el de agradecimiento por la paz que nos da, o por la paz que está de camino, o por la paz que viene, o que ya se está estableciendo. Más importante que poder sacrificar algo para Dios de esa manera, y cuando toma del sacrificio del buey, que es la fuerza laboral, tenemos que tocar la iglesia de hoy, y tenemos que tocar cómo nosotros adoramos y alabamos a nuestro Dios. Porque, como muchas veces he escuchado en muchísimos predicadores, tu ofrenda o tu diezmo no va a poder comprar el milagro de la mano de Dios, la corrección de la mano de Dios, el romper tu ligadura o tu atadura. Muchos predicadores, yo sé, que encaminan su fuerza para moverte la mano económica tuya a favor de la obra, usando textos en donde te enseñan que, porque han encontrado en la Biblia algunos versículos que enseñan cómo Dios socorrió a gente que estuvo pendiente del Señor, aunque no fueran hijos de Dios, cómo Dios fue favorable con ellos. Pero nunca miran detrás de lo que se hizo, la actitud que la persona tuvo. Cuando está hablando del buey, que es las manos con que se trabaja para poder conseguir, estamos reflejándonos al día de hoy que así tú dieras ofrendas, así tú dieras diezmos, así tú estuvieras metido económicamente en las cosas del Señor, porque lo que están haciendo aquí es llevando representación de ofrenda para Dios, para agradar a Dios. Y el rey David anuncia que más importante que eso que tú puedas pagar es alabar su nombre con canto, con alabanza, con acción de gracia dentro del canto, porque esto va a exaltar a Dios y eso le agrada a Dios más que tus limosnas y tus ofrendas. No que no debamos dar limosnas, no que no debamos dar ofrendas, no que no debamos pagar nuestros diezmos. Es la actitud con que se hace. Hay gente que piensa que dando esto va a mover la mano de Dios. Enseñar de esa manera es enseñar erróneamente, porque nadie le puede comprar ni una milagro, ni una señal al Señor con dinero ni con especies.
es el favor de Dios sobre la vida de una persona que está buscando no la mano de Dios, sino al dueño de la mano. En eso se trata, en conocer al Padre más íntimamente. Dice el Salmo 34, mira esto. Salmo 34, en el versículo 1, después de que David ha venido hablando desde el 23 para adelante, cómo él ansía la presencia de Dios, cómo él la busca y que tiene en su meta como fin solamente hacer eso. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Esta es una palabra desafiante. Es esa actitud determinada a regocijarse en Dios a pesar de cualquier situación. Yo me voy a regocijar en mi Dios, no me importa cómo el día se me presente hoy. A lo mejor tenga de frente abogados que me demanden, gente que quiere sacar provecho de mí. A lo mejor la situación económica se me está volteando por el trabajo, por mi jefe, por compañeros, por mi negocio, por lo que sea. A pesar de todo eso, eso no va a ocupar el primer lugar en mi mente y en mi corazón. Lo primero que va a estar en mi mente es alabar, bendecir y exaltar y agradecer el nombre de mi Señor. No importa la circunstancia y la situación en que yo esté. Porque queremos buscar al Señor, pero no queremos seguir los pasos espirituales establecidos. Lo siguió Jesús y lo siguieron todos los que tuvieron vida espiritual con Dios. Buscar a mi Dios Padre como Dios y buscar a mi Dios Padre como Padre. Como Dios lo alabo, lo venero, hablo preciosuras de Él. Pero como Padre le doy agradecimiento y cuando lo hago lo exalto, lo ensalzo por las cosas que Él hace. Porque mi Padre Dios es el que tiene la bondad, la misericordia, la paciencia, la compasión. De Él es que viene mi socorro. Mi Padre Dios. Quiere decir que yo voy a bendecir a mi Dios Padre por medio de ese entendimiento de que fuera de que es mi papá, es mi Dios también. Y le voy a agradecer por las cosas como Padre que Él está atento de mí. Por eso David podía hacer estas separaciones. David es de las pocas personas antes del Señor Jesucristo que puede dividir los momentos en que Él mismo, en su espíritu, le ministra a su alma, sabiendo que el que le está ministrando al alma es Dios a través de él. Maravilloso. Bendeciría al Señor en todo tiempo. Continuamente estará. Oye bien, Él no dice mi alabanza en mi boca. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Esto es inagotable, la riqueza espiritual que Dios colocó por el Espíritu en el corazón de este hombre. Quiere decir que este hombre sabía de que si él quería comenzar a bendecir al Señor en todo tiempo, y lo iba a hacer en las pasiones que estaba pasando en su alma en ese momento, en las necesidades que tenía su alma, en el dolor que tenía su alma, él no iba a poder venerar a Dios, bendecir al Padre y exaltarlos a los dos, porque lo que iba a llevar era una quejabanza. Pero por cuanto él sabía que su alma tenía que sujetarse a la gloria de su espíritu, él sabía que Dios iba a colocar cántico nuevo en él. El que no pueda entender que a la presencia del Padre o del Padre Dios o del Dios Padre solamente se va a través del Espíritu, siempre tratará de agradar al Señor con su corazón solamente. Y un corazón que no piensa espiritualmente es un corazón carnal. Va a pensar con su necesidad, no con la adoración a Dios. Solamente el corazón que esté sujeto a la vida del Espíritu Santo y anhelando que sea Él
quien tuerza la oración, como dice Romanos capítulo 8, versículos 27 y 28. Él es el que conoce nuestras necesidades y es el que va a interceder al Padre con un lenguaje que yo ni voy a entender, pero lo que sí sé es que lo va a hacer por las cosas que Él conoce de mí. Entonces David habla de que Él va a bendecir al Señor en todo tiempo, continuamente. Ahí está hablando del esfuerzo y la actitud de llevar el alma a hacer algo permanentemente, desesperadamente, en todo momento. Habla de continuamente y en todo tiempo. Esté bien o esté mal, esté en angustia o no lo esté en paz o esté en aflicción, esté en tristeza o esté en alegría. Voy a buscarlo solamente a Él. Pero yo sé que esa búsqueda que tengo que hacer, estará su alabanza en mi boca. Este es otro nivel de conversación. Este nivel ya se sale del que normalmente practicamos. Buscar que Dios coloque palabras de Él en mi boca para que yo se las regrese a Él. ¡Ay! Esto es lindo. Mire, esperar que el Espíritu Santo hable a mi corazón para que mi corazón empiece a hablarle a Dios con las palabras que Dios desea escuchar que mi corazón diga. ¡Wow! Comenzar a darle piropos a mi Dios, y es el Espíritu Santo quien me va a soplar qué palabras Dios desea escuchar, que con mi lenguaje yo pueda producir y con mi lenguaje corporal yo pueda hacer. Por eso Él se atrevía a decir que ese tipo de adoración, de alabanza, de oración, era superior que cualquier holocausto para aceptación a Dios, era superior que cualquier agradecimiento de paz o pedir por la paz, porque era más grande eso. Y ese es el tabernáculo de David que Dios va a reparar en este tiempo, del que habla Hechos 15:15. Y es el motivo por el cual Jesús está retenido en el cielo, Hechos 3:21, hasta que todas las cosas sean restauradas en la iglesia. Y una de las que va a ser restaurada es que nosotros vamos a ser el verdadero tabernáculo, del cual nos llaman templo del Espíritu de Dios. Un lugar en donde solamente la melodía del Espíritu Santo suene en tu mente a través de ideas y pensamientos. Los conceptos en tu corazón van a ser solamente las cosas del Señor. Esa es la iglesia gloriosa, la que el mundo desea ver, la que los presidentes, los mandatarios, los filósofos, las culturas de todos los pueblos. Porque ese es el reino de Dios. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Y ahora dice Él: en el Señor se gloriará mi alma. O sea, el Espíritu estaba diciendo, el Espíritu de Dios en el Espíritu de David estaba hablando de cómo su alma lo iba a bendecir en todo tiempo, y que la alabanza, el dicho que iba a decir de vuestro Padre, de mi Padre Dios, el Espíritu lo iba a colocar en él. Dice: en el Señor se gloriará mi alma. O sea, que el alma iba a empezar a gloriarse delante de Dios por haber sido escogido, por haber Dios puesto los ojos, su mirada, haber mandado su Espíritu Santo para que te hablara a ti lo que Él mismo quería escuchar en tu mente, en tus pensamientos, en tu boca. Entonces, se va a gloriar de saber de que es Dios quien lo está haciendo en Él. Dice: lo oirán los humildes y se regocijarán. O sea, los que no tienen esa oportunidad o no han tenido la actitud de vivir esa experiencia, aquellos que van a ver que el alma de una persona se está gloriando y vive en la unción de Dios, en la manifestación de palabras que cuando salen taladran los corazones y que las mentes son invitadas a cambiar, es porque reconocen que esa voz no vino de la persona, sino que es Dios hablándoles a sus vidas para cambio, para mejorar, para arrepentimiento, porque es el Espíritu de Dios haciendo. Entonces dice que lo oirán los humildes, o sea,
los que con corazón manso van a reconocer eso. Esos se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltémosles a un nombre, su nombre. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. David está hablando aquí algo de lo cual tenemos que aprender bastante. No solamente está hablando de cómo ir a buscarlo, porque primero nos enseñó que deberíamos de buscarlo con desesperación, y ya hablamos en el capítulo anterior. Ahora nos enseña cómo hacerlo, yendo al Dios Padre, exaltando lo que es como Dios, agradeciendo como es como Padre, y que haciendo esto los exaltamos al Padre Dios y al Dios Padre, y que para Él eso vale más que cualquier sacrificio de aceptación que se hacía en aquel tiempo, o cualquier sacrificio de paz, mostrándole al Señor que nuestros bienes deberían de ser para Él, aunque se los entregáramos. Él dice, mayor que eso es esta alabanza que se hace continuamente, sabiendo que lo que yo le voy a decir a Él mismo, en mi alma lo va a colocar su espíritu, y que la gente que me escuche, las palabras que salen por mi boca, se van a dar cuenta que es Dios hablando a través de mí, y los que reconozcan como yo busco de Dios, como yo le alabo a Dios, como le agradezco a Dios, como yo puedo ver y reconocer mi Padre, esos van a ser tocados, van a venir conjuntamente conmigo, van a ser contagiados, influenciados por la vida del Espíritu que hay en mí, en la manera como agradece, como mira, como habla, como ve, como dice escuchar y hacer de lo que el Padre tiene programado. Entonces ya miramos, primero buscarlo desesperadamente. Y ahora, ¿cómo ir a buscarlo desesperadamente? Las cosas que tenemos que hacer. Nada de lo que está escrito aquí es confuso. Una cosa es un peldaño y la otra otro peldaño y la otra otro peldaño. Pero a veces hemos querido trepar la escalera saltando 6 peldaños y no nos alcanza el pie sino para uno por uno. Pero llegó el tiempo. Este es el tiempo glorioso de la iglesia, donde el poder y la unción de mi Padre Dios y mi Dios Padre está al alcance de tu mano, a la vista corta entre tus 2 cejas. Tus oídos van a oír la melodía del río de Dios. La presencia de Dios te va a cobijar de tal manera que ya no será escalofrío. No, ahora es su presencia física la que te va a invadir. Y todos los que te rodean van a darse cuenta por tu hablar y tu caminar que Dios está contigo. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.